Reporte 100. José Gil Olmos, periodista de Proceso, está con nosotros esta mañana. Pepe Gil Olmos, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por nuevamente la participación aquí en tu programa. Sí. ¿Y qué tiene Tamaulipas? ¿Por qué pasa esto con los políticos de Tamaulipas, José Gil Olmos? Mira, trataré de resumir, pero habría que recordar que hay dos lados históricamente en el país que han sido fuente y camino al mismo tiempo del tráfico de drogas y de enervantes, pero también de alcohol y tabaco. Del lado del Pacífico, pues está esta presencia de la producción de la goma de opio, y recordarás que, bueno, pues la goma de opio y esta producción de la heroína viene desde China, y el Pacífico los puertos del Pacífico históricamente han tenido contacto precisamente con estos países. O sea, no es gratuito que en esta zona es donde, además por geografía, es donde más se tiene esta producción de la amapola, de donde sale la goma de opio y de ahí donde sale la heroína. Sí. Y del lado del Golfo, Tamaulipas, recordarás, cuando fue la prohibición del alcohol y del tabaco en Estados Unidos, también hubo en México, exactamente en las mismas fechas. Y uno de los estados por donde venía precisamente el tráfico de esto es Tamaulipas. O sea, Tamaulipas tiene caminos de tráfico de enervantes desde hace muchísimos años, desde el siglo pasado. Sí. Y es ahí donde comenzaron a gestarse los primeros grupos del crimen organizado. El famoso Don Neto, digo, esto es como parece como historia, ¿no? La clase de historia, pero que es importante entender que ahí Don Neto, que fue, haz de cuenta como el padrino mexicano, fue uno de los personajes que más tuvo presencia en el crimen organizado en los años 70, 60, 70, 80, hasta 90. Y Don Neto, hay que recordar de todo esto porque es importante. Don Neto fue uno de los personajes que también se acercó mucho a la familia Salinas de Gortari. Recordarás que el jefe del clan de los Salinas de Gortari fue el secretario de Comercio. Claro. No recuerdo ahorita con qué presidente, y fue él uno de los primeros que pactó con el crimen organizado. No lo digo yo. Jean-François Boyer, un periodista francés que hizo un libro hace más de 20 años que se llama La guerra perdida contra las drogas en México, ya lo mencionaba esto, que es muy importante. ¿Por qué? Porque son pactos que se hicieron desde hace muchos años entre el poder político y los incipientes grupos del crimen organizado, que hoy ya son grandes empresas. Entonces, Tamaulipas tiene esta historia que difícilmente se va a borrar. Todo el que llega a gobernar Tamaulipas tiene que enfrentar esto, de cualquier partido. Entonces, lo que ha ocurrido ahí no es que se haya cooptado a los gobernantes, a los gobernadores de ese estado, sino que más bien hay una fusión entre entre los grupos políticos y los grupos del crimen organizado, y es por eso que todo lo que vemos ahí en relación a denuncias, como en este caso hacia Cabeza de Vaca, pues tiene esta historia tan larga, y que en el caso de este gobernador del PAN, desde que él era presidente municipal, ya se hablaba que hubo recursos del crimen organizado para su campaña política. O sea, tampoco es algo reciente. Y ahora no solamente tiene estas denuncias en México y en Estados Unidos, sino que también, recordarás, él está involucrado en el caso de Lozoya. Sí. En el expediente de Lozoya, en la declaración que hizo este exdirector de Pemex y que está acusado de haber recibido, si mal no recuerdo, en principio $10 millones por parte de esta transnacional brasileña Odebrecht,
y que fue para la campaña de Enrique Peña Nieto, a quienes salpicaron, permítanme utilizar la figura, a quienes salpicaron con parte de este dinero y con otro dinero más, fueron a varios senadores del PAN, y uno de ellos fue García Cabeza de Vaca. O sea, este personaje, este gobernador, tiene un largo historial de investigaciones donde se le involucra tanto el narcotráfico, lavado de dinero y ahora también de corrupción. Entonces, en ese contexto es que vemos a ese personaje. Lo que también podemos decir, Juan Carlos, es que no se puede evitar el hecho de que se da en un contexto político electoral. Claro. No se puede evitar, yo no lo descarto. Es más, yo digo que es parte del juego que están realizando por parte del gobierno, y el hecho de que el fiscal Alejandro Gesmaneros haya presentado en esta conferencia mañanera en Palacio Nacional para hablar del caso, pues ya nos da, sinceramente nos da la pauta de que se trata no solamente de una investigación judicial, sino también de una acción político-electoral, porque Alejandro Gesmaneros como fiscal no tendría que haberse presentado en la mañanera. O sea, se supone que es una figura autónoma, claro, que no tiene ninguna vinculación con el gobierno, y sin embargo se mete a esta conferencia, bueno, que ya más bien parece un acto de proselitismo por parte del presidente López Obrador, y desde ahí habla. O sea, como decían, la forma es fondo también. Exacto. Y tiene un enorme significado este hecho. Sí, es decir, bueno, de hecho, Francisco García Cabeza de Vaca está acusando que es una persecución política orquestada desde Palacio Nacional, pero bueno, aunque hay sustento, pareciera haber sustento por el historial. En el 2015, un informante de la DEA aseguró que en 2004 García Cabeza de Vaca recibió $500,000 para su campaña a la alcaldía de Reynosa, lo que justamente nos contaba José Gil Olmos. Después, en 2016, un narco del Cártel del Golfo confesó ante la Policía Federal que entregaba dinero al panista. Y bueno, hay denuncias de contrabando que ingresa por las aduanas de Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, y que hasta en asuntos de huachicoleo están acusando al gobernador de Tamaulipas. Pero bueno, el hecho de que probablemente esta persona esté embarrada, pero el hecho de que el gobierno haya puesto al fiscal en Palacio Nacional a dar esta información, el hecho de que se trate de un asunto electoral, ¿no va a provocar en lo sucesivo que finalmente, si Cabeza de Vaca es responsable, no sea castigado? Mira, yo creo que es precisamente el juego, esta pérdida, por así decirlo, sí, de entrar en el juego político electoral, porque la parte de la justicia, la parte del expediente y de la judicialización del caso, pues se va diluyendo, y se va diluyendo porque el propio discurso político se va sobreponiendo a los actos de justicia. Entonces, bien es cierto que García Cabeza de Vaca, pues también está utilizando un discurso político para acusar, ¿no? Claro. En este caso, al presidente López Obrador, de que está utilizando su caso con una intención evidentemente de golpear política electoralmente al PAN, ¿no? Porque al final el PAN, a pesar de que está en alianza con el PRD y el PRI, el PAN es el partido que tiene mayor posibilidades de alguna victoria en algunos de las 15 entidades donde va a haber elecciones para gobernador, y en otros para diputados locales, para el Congreso local y para presidencias municipales. López Obrador se está jugando, me parece que en las elecciones de este año se está jugando su gobierno, y se lo está jugando porque se trata de la renovación de la Cámara de Diputados. En realidad, pues estamos observando de manera muy clara que no le interesa tanto a López Obrador perder una o dos o las que sean las de gubernaturas.
En realidad ese no es el juego más importante, sino la renovación de la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque si tiene una mayoría ahí, como la tiene ahorita, va a poder seguir manteniendo todas aquellas sus iniciativas de reformas constitucionales que tienen que ver con distintos aspectos importantes de la vida del país. Ya estamos viendo ahora la reforma energética, no, la reforma educativa, la reforma fiscal, viene una reforma judicial que va a ser muy importante. En fin, las bases más importantes del proyecto de gobierno de López Obrador pasan por la Cámara de Diputados. Es por eso que para él, para su gobierno, para su proyecto es fundamental tener una mayoría, no solamente con Morena, porque Morena ha sido un desastre, ¿no? sino a través de sus aliados, y sus aliados pues son redes sociales progresistas, este partido muy vinculado a esta Base Gordillo, está el otro partido Solidaridad, que es de los evangélicos, sí. Está el PT, que pues, tampoco tiene mucho peso, pero ahí está presente. En fin, creo que estamos viendo claramente ya el arranque de esta guerra sucia, en la que pues los ciudadanos vamos a estar inmersos entre los partidos políticos y el gobierno. Pepe Gil Olmos, muchas gracias por este análisis. Siempre gracias por la generosidad de compartirnos sus puntos de vista. Al contrario, y vamos a estar pendientes porque pues esto es una historia que va a terminar hasta julio aproximadamente. Exactamente. Gracias, José Gil Olmos, periodista del Proceso. Hasta pronto. Reporte 100.